Continuamos con otro ejemplo en donde vamos a aplicar la segunda ley de Fick. Y bueno, el ejercicio que vamos a revisar nos dice lo siguiente. Comúnmente se endurece la superficie de una pieza de acero dulce empacándola en un material carbonoso dentro de un horno a una temperatura elevada durante un tiempo determinado. Se nos dice que esta pieza de acero inicialmente tiene una concentración de carbono en su superficie de 0.15% en masa. Ok, entonces aquí podemos ver la concentración inicial de carbono en la superficie es de 0.15% en masa, es decir, al tiempo cero, la concentración inicial es de este valor que nos reportan aquí. Esta pieza con esa concentración se lleva al horno y se va a poner ahí en una atmósfera que va a permitir que se siga endureciendo con carbono. Y para ello tenemos que a la temperatura del horno el coeficiente de difusión es de 4.8 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. Y bueno, una vez que ya se logró el equilibrio dentro del horno, la concentración en la superficie es de 1.2% en masa. ¿Ok? Entonces, esta sería, la podemos utilizar como condición de frontera cuando Z vale 0 a las condiciones del horno es de 1.2% en masa. ¿Ok? Y se nos pide que determinemos en cuánto tiempo, o más bien qué tiempo debemos dejar la pieza dentro del horno para que a una profundidad de 0.5 milímetros la concentración de acero bajo la superficie de este hierro dulce sea de el 1%. ¿Ok? Bien, entonces podemos ocupar la segunda ley de Fick. Digamos, aquí tenemos el término que incluye el tiempo y tenemos datos de fracción peso. Podemos ocupar esta misma expresión. Bien, aquí les adelanto la solución, pero vamos a revisarla en nuestra hoja de cálculo que ya tenemos. La última hoja de cálculo que hicimos, simplemente la podemos duplicar y ya teníamos para 4000 puntos. Esta de acá es la que teníamos, la hicimos para 4000 puntos. Ok, entonces si todavía tienen dudas de cómo implementar, les pido que revisen el primer ejercicio donde se implementó por primera vez esta hoja de cálculo. Y de igual manera les vamos a dejar el enlace aquí en el video para que lo consulten, ¿no? Bien, entonces como ya teníamos esta, simplemente vamos a duplicarla. Y aunque aquí pusimos 20, nosotros le hicimos extensiva hasta 100 puntos, ¿no? Entonces vamos a aprovechar todo eso y lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Entonces decíamos, lo conveniente primero es que establezcamos nuestras condiciones de frontera. De acuerdo con lo que se nos dice aquí, decíamos que al tiempo cero la concentración inicial es de 0.15% en masa. Es esto que tenemos aquí. Ok, eso está en porcentaje, 0.15%. Debemos dividirlo entre 100. Y de esta manera ya tenemos el valor de la condición inicial. Al tiempo cero, todos los valores de Z, la placa tiene esa composición. Nuestra segunda condición inicial sería que una vez que ya estamos dentro del horno, a la temperatura del horno, sobre la superficie de la placa tenemos una composición de 1.2% en masa. Es decir, aquí cuando Z vale 0, en esa fila, toda la composición sobre esa superficie, la cara que está expuesta al carbono, para endurecer este hierro dulce, es de 0.012. Bien, el detalle aquí en este ejercicio es que pudiéramos decir que a 0.5 milímetros de profundidad debajo de la superficie de este acero, pudiéramos tomar este 1% como nuestra condición de frontera aquí, ¿no? Es decir, cuando en el otro extremo de la cara del espesor de esa placa,
mi composición es de 0.015, ¿no? Es de 1%, perdón, ¿no? Según lo que nos dicen aquí. Pero, digamos, aquí lo importante es que analicemos bien y ocupemos de manera adecuada las condiciones de frontera para que podamos llegar al resultado que estamos buscando. Entonces, si vemos aquí, de entrada nos están diciendo que queremos conocer el tiempo, ¿ok? El tiempo al que a una profundidad de 0.05 milímetros la concentración debajo de la superficie sea del 1%. Entonces, eso es un dato que me va a servir para que yo conozca el tiempo, pero la condición de frontera que yo necesito es al otro extremo de la placa. ¿Ok? Este es un dato intermedio. Digamos, si la placa mide 1 milímetro, justo la mitad de la placa tendríamos una concentración de 1%. Pero para que yo pueda establecer y resolver esta ecuación, necesito las condiciones de frontera al valor de z igual a 0 y al valor final de z. ¿Ok? De acuerdo con los datos que aquí tenemos, no tenemos un valor como tal del espesor de la placa. Únicamente se nos pide que cuando ese espesor sea de 0.5, calculemos el tiempo en el que vamos a llegar a una concentración del 1%. ¿Ok? Pero eso no es el espesor de la placa. Ese es un punto intermedio que nosotros debemos analizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Al igual que lo hacíamos en el caso anterior, bueno, aquí lo hice ligeramente diferente. Ok, entonces dijimos, si este espesor es de 0.5 de 5 milímetros, que serían esto pasado a metros, serían 0.005 metros, ¿no? Ok, entonces lo que hago primero, entonces voy a hacer una placa a un espesor semi-infinito, es decir, con un espesor lo suficientemente grande para que yo pueda asumir que la concentración al otro extremo de la placa es de 1.2%. ¿Ok? Entonces lo que yo hice, multipliqué este espesor, lo multipliqué por 10. Entonces ya no tengo 5 milímetros, ahora tengo 50 milímetros. ¿Ok? Entonces yo no voy a considerar una placa de 5 milímetros. Voy a resolver esto para una placa de 50 milímetros. ¿Ok? Entonces, si yo divido 50 entre 1000, pues me va a quedar que el espesor es de 0.005 metros, o 5 por 10 a la menos 3. Bien, entonces nos vamos a olvidar de este dato que nos dan aquí y vamos a plantear el ejercicio y lo vamos a resolver para una placa 10 veces este espesor. Para una placa de 5 milímetros, sí, 0.5 por 10 serían, ok, que sería igual a este, y dijimos que iba a ser multiplicado por 10, ¿no? Una placa de 5 milímetros, ¿ok? Medio centímetro. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online, o más directamente en www.triangle.com/tutoriales. Vas a encontrar cursos como estos, algunos en los que vas a poder consultar también el material en PDF y el video, como es el caso de cinética y transferencia de masa. Los demás tienen los videos, pero en un futuro van a tener también el material en PDF. Y puedes acceder registrándote, es completamente gratis. Y podrás consultar tanto los videos como el material en PDF, que además puedes descargar para futuras consultas. Ok, entonces lo que voy a hacer es tomar ese espesor de 5 milímetros, lo paso a metros. En metros, ¿por qué? Porque mi coeficiente está en metros cuadrados por segundo, entonces esta distancia, esta delta z, yo la debo manejar en metros, ¿no? Entonces serían esos 0.5 milímetros
o esos 0.5 centímetros entre 100, 0.005 metros. Entonces ya tengo mi delta Z. Y ahora, como voy a estar calculando para una placa lo suficientemente con un espesor lo suficientemente grande, ahora yo puedo decir que al otro extremo de la placa mi concentración va a ser muy parecida a la concentración que tiene inicialmente este acero dulce, ¿no? Es decir, que es tan grande ese espesor que el efecto de la difusión va a impactar muy poco al otro extremo de la placa. Por lo tanto, yo puedo decir que a ese extremo de esa placa de 5 milímetros, la concentración va a ser de 0.15% en peso. Bien, entonces por eso es que esta es igual a esta, pero porque estamos incrementando el espesor de la placa, ¿ok? Entonces, 0.15 entre 100 y esta sería mi concentración a el otro extremo de la placa, que es esto que vemos aquí, ¿no? Entonces, en ese extremo, cuando mi placa mide 5 milímetros, esta es mi concentración. E inicialmente, a las condiciones que ya estamos dentro del horno, mi concentración es esta de acá. Y también al tiempo cero, toda la placa tiene esta concentración. Ok, ahora que ya definimos las condiciones de frontera, ya definimos este valor de Z, dijimos que va a estar en metros. Ahora vamos a establecer los criterios de convergencia del método, ¿no? Entonces necesitamos el delta T. Aquí yo lo puse en minutos. Ahorita les explico por qué lo puse en minutos, ¿no? Y ok, entonces aquí yo puse 120 minutos. Y este coeficiente de difusividad también lo pasé a minutos. Acá lo tenemos en 4.8 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. Entonces simplemente lo multiplico por 60. Un minuto tiene 60 segundos. Y ya me quedaría en minutos, metros cuadrados por minuto. Ok, entonces con estos puntos que yo estoy tomando de 100 y 4000, veo que se me cumplan estos criterios de convergencia y veo que mi delta T debe ser menor a 0.04 y se cumple, ¿no? Entonces cuando los comparo, se cumple que este es menor que este. Y mi lambda, dijimos que con que tenga un valor menor a 0.5, ya podemos asegurar la convergencia, ¿no? Entre más pequeño sea ese valor, mucho mejor. En este caso, pues cumplimos con que da menor que 0.5. ¿Ok? Nos vamos a quedar con ese. Si quisiéramos un valor de lambda más pequeño, pues podemos reducir aquí estos puntos. Y de esta manera lambda sería más pequeño, ¿no? Y seguimos cumpliendo con estos criterios de convergencia de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, aquí yo lo dejé en 100 puntos y el resultado me dio bastante satisfactorio, porque estoy cumpliendo que lambda es mucho menor a 0.5, ¿no? Y a 0.3 pues también. Lo ideal es que fuera menor a este valor que tenemos de 0.16. Bien, entonces de aquí de la tabla ya no hay que modificar nada. Ya tenemos todos los cálculos. Simplemente la copiamos de esta de acá, la duplicamos y ya, digamos, está resuelto el ejercicio. Pero aquí lo importante es cómo dar respuesta a lo que se nos está preguntando, ¿no? Bien, entonces yo hice el espesor de esta placa 10 veces al espesor que me pedían calcular. Y a mí me piden que encuentre el valor a 0.5 milímetros, ¿no? Que en metros es este valor que tenemos acá. Bien, ahora les explico rápidamente por qué cambié esto a minutos, ¿ok? La hoja que teníamos anteriormente, aquí teníamos 3600, ¿ok? Entonces eso iba a estar en segundos, ¿ok? El detalle es que el ejercicio del cual yo me basé, pues por ahí me daba la respuesta que era de 1 hora 15 minutos, ¿no? Entonces, para 1 hora 15 minutos, bueno, tendría yo que incrementar estos, en lugar de esto, de 3600, ponerle al menos 2 horas, ¿no? Que serían 7200
ya me quedaría en segundos. Ok. Y dejo el coeficiente como lo tenía en segundos. Y lo podría manejar en segundos también, ¿no? El detalle es que ya para buscar la respuesta, pues como que ir aquí buscando en segundo por segundo esos incrementos de tiempo para encontrar la solución. Decía que es 1 hora, tendría yo que llegar por acá hasta el 3500 más o menos, ¿no? Y andar buscando. ¿Se puede hacer? Sí. Vemos que no se afecta en nada los criterios de convergencia. Se siguen manteniendo. Pero bueno, en este caso yo prefería hacerlo en minutos. Igual ustedes lo pueden intentar en segundos y no pasa nada. Deben llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Si vemos aquí mi delta t, pues es de 1.8 y mi lambda sigue siendo de 0.34. ¿Ok? Por eso lo dejé en minutos, pero repito, ustedes lo pueden hacer en segundos. Entonces aquí estábamos multiplicando por 60 y ya me quedan minutos, ¿no? Ok, entonces ya lo tengo otra vez en minutos, como lo había planteado inicialmente. Y entonces aquí mi delta de tiempo pues va a ir hasta 120 minutos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. O si usted lo deja en segundos, lo pueden hacer para 2 horas y serían 7200 segundos, ¿no? Aquí esto está en minutos. Ok, ahora para dar respuesta a lo que se me pregunta es lo siguiente. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que a los 5 milímetros, ok, 5 milímetros entre 1000 me da 0.5 por eso a la menos 4 metros, ¿no? Es esto de acá. Entonces me dice, ¿qué tiempo debe transcurrir para que a los 5 milímetros yo alcance una concentración del 1% por debajo de la superficie? ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer, una vez que ya tengo bien todos estos datos de aquí, mi delta Z, mi delta T, mi coeficiente y mis criterios de convergencia del método se cumplen, lo único que tengo que hacer es, ok, entonces voy a buscar esta distancia de 5 por 10 a la menos 4 metros que corresponden con 0.5 milímetros y voy a buscar a qué tiempo obtengo una concentración del 1%. Lo que debo hacer es buscar en todas las columnas que coincidan con esta distancia, es decir, en la fila 36 para mi caso, el valor del tiempo en el que se cumple que la concentración es del 1%. Entonces recuerden, 1 entre 100 me va a quedar 0.01. Ese es el valor que yo voy a buscar. Entonces me debo desplazar por todas las columnas y buscar, ¿no? Que me voy hasta el final y veo que al paso de 2 horas, en la fila 36 dijimos, el porcentaje es de 1.04%, ¿no? A mí me interesa únicamente el 1%, entonces me regreso. Bueno, a mí se me hizo más fácil que decía dejarlo en minutos, si no tendría que regresarme, bueno, me tendría realmente que regresar la misma cantidad de columnas, ¿no? Hubiera sido indiferente, pero me es más fácil leer minutos que segundos. Entonces me desplazo sobre esa fila 36 que coincide con los 0.5 milímetros de espesor de la placa y voy a encontrar el tiempo al cual ese valor es del 1% o de 0.01. Ok. Entonces voy viendo, va disminuyendo. Nos vamos aproximando al 1%. Y vamos a llegar eventualmente a ese valor en esta fila, ¿no? Aquí ya tenemos 1.02. Tenemos mucho menos, ¿no? Entonces, digamos, sería el inconveniente de este método
que habría que estar buscando de esta manera para el caso en el que se nos plantea una situación como esta, ¿no? Pero de igual manera nos sirve para dar solución, ¿no? Aquí ya nos aproximamos mucho más. Si ven aquí ok, vemos aquí, ya estamos por debajo del 1%, 0.0099, nos pasamos un poco. Luego entonces avanzamos, regresamos. Ok. Estamos por aquí. Ok. Entonces aquí tenemos estos que nos dan menos del 1% y este nos da 1%. El dato que buscamos pues sería el de esta columna, ¿no? Esta fila coincide con la distancia y esta nos va a dar el tiempo al que se logra el 1% de concentración a esa profundidad. ¿Ok? Entonces, esta es la distancia, este es el tiempo. Y resulta que el tiempo es de 74.7 minutos. ¿Ok? Entonces, ya que lo identifiqué, me regreso. Y lo que hice para después leer más fácil la información es ok, a 74.7, vinculé esa columna de 74.7 con esta de aquí y ya puedo leer más fácilmente esta información. Entonces, a una profundidad de 0.0005 metros o 0.5 milímetros, yo debo esperar a que transcurran 74.7 minutos para lograr que la concentración a esa profundidad sea del 1%. ¿Sí? Y es la manera a como estaríamos dando respuesta a lo que se nos plantea en este ejercicio, ¿no? También pudiéramos graficar como lo hacemos, como se presenta por acá. Bueno, aquí en el documento ya está la gráfica, ¿no? Y, ok, recuerden, nosotros ocupamos una distancia mucho mayor a 0.5 milímetros, fue de 5 milímetros o 0.5 centímetros. Y lo que estamos viendo es que a 0.5 milímetros, si este es 1 milímetro, a la mitad, ok, para este tiempo que tenemos acá, se cumple que tenemos una concentración del 1%. No olvides suscribirte, dale like y comparte.